Muy buenos días, jóvenes del día postrero, del tiempo final, en el cual nos ha tocado vivir, jóvenes escuchando la voz del Espíritu Santo en el día postrero. ¿Para lo cual? Son los jóvenes del día postrero. Jóvenes del día postrero, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios. Vamos a leer en San Juan capítulo 6, verso 45. Donde nos dice, escrito está en las profecías, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jóvenes, escuchando la voz del Espíritu Santo en el día postrero, por lo cual necesitamos saber cómo es que el Espíritu Santo va a estar hablándonos en este tiempo final, en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura, Dios nos muestra cómo es que Él habla a su pueblo. Leemos Éxodo capítulo 4, verso 12. Donde le dice Dios a Moisés, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se le agarrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti el pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios le iba a hablar al pueblo a través de Moisés, porque Dios colocaría su palabra en la boca de Moisés. Y luego Moisés pidió que Dios enviara a otra persona, el cual vino a ser su hermano Aarón, y
por cuanto Moisés era el profeta dispensacional que Dios usaría para libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. La palabra Dios la ponía en Moisés, en la boca de Moisés. Moisés la hablaba a Aarón, su hermano, y Aarón la hablaba al pueblo. Porque Moisés pidió que Dios enviara a otra persona, pero Dios no puede enviar a otra persona para una edad o una dispensación, aparte del mensajero, del profeta que él tiene para ese tiempo. Sí le puede poner un ayudante, si Dios así lo determina. Pero la palabra viene al mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y de ahí pasa a los que vienen a ser como Aarón, que reciben esa palabra para darla a conocer a sus congregaciones, a las demás personas, llevándola impresa o grabada, una forma que esté disponible para esa ocasión. Siempre el orden es el mismo. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 en adelante, que nos dice, capítulo 18, verso 15 al 19 de Deuteronomio, dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que le hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso es lo que dice Dios, que Él pondrá su palabra en la boca del profeta que Él envía. Los profetas han sido como Moisés, que reciben la palabra de Dios y luego la hablan al pueblo. En los profetas se refleja el Mesías, y en quien se cumple plenamente esa palabra, esa promesa: profeta de entre vuestros hermanos como tú, les levantará en medio del pueblo. Y dice que pondrá su palabra en la boca de ese profeta. Se cumple en toda su plenitud en el Mesías príncipe. Se cumple de esa forma, por lo cual Cristo, 2000 años atrás, cuando estaba con el pueblo de Israel, dice él mismo que él no hablaba nada, sino lo que el Padre le daba para hablar. Vamos a ver si encontramos.
capítulo 8 de San Juan, verso 28 dice: incluyendo el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, como el Padre le enseñaba a Jesús, lo que le enseñaba, eso era lo que él hablaba. Por eso en otros lugares de San Juan dice que no hablaba nada de sí mismo, que como él escuchaba al Padre, así él hablaba, él hacía. Así han sido siempre los profetas de Dios, que oyen la voz de Dios, revelándole su palabra, y ellos luego la hablan al pueblo, y esa es la palabra de Dios para el pueblo. La hablan ungidos con el Espíritu Santo, el ángel del pacto, en esos profetas hablándole el pueblo. Tenemos el caso de Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12, que dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. ¿Cómo enviaba Dios la palabra para el pueblo? Por medio del Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, Cristo en la columna de fuego, Cristo en teofanía, en medio del pueblo, ungiendo a cada uno de sus profetas y revelándole, hablándole a esos profetas la palabra que tienen que hablarle al pueblo. Y unidos con el Espíritu Santo hablaban al pueblo. Eso era el Espíritu Santo, Dios, hablándole al pueblo a través de carne humana, de un profeta. Pero no quisieron escuchar, antes taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Siempre es por medio de carne humana que el Espíritu habla al pueblo, y eso es Dios enseñando a su pueblo. En San Juan capítulo 14 también nos dice, verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo enseñaría el Espíritu Santo al pueblo? Por medio de los instrumentos que Él tendría en medio de su iglesia, así como enseñó por medio de Jesucristo, así como enseñó por medio de los profetas, así como enseñó por medio del profeta Moisés. Dios, por medio de su Espíritu, hablando a ese profeta, y luego a través de ese profeta hablándole al pueblo esa palabra, esa revelación que le había dado a ese profeta.
el capítulo 15, versos 26 y 27 dice, de San Juan también: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él es Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí podemos ver nuevamente que el Espíritu Santo vendría dando testimonio de Jesucristo. El Evangelio y las cartas apostólicas son el testimonio que ha dado el Espíritu Santo y ha usado seres humanos, a los apóstoles, para dar testimonio de Cristo y su programa de redención, el plan de salvación para el ser humano. Eso ha sido Dios enseñando a su pueblo por medio de su Espíritu Santo, usando seres humanos a través de las diferentes etapas de la Iglesia en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. De edad en edad encontramos que Dios ha enviado diferentes mensajeros a su iglesia entre los gentiles, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles ha tenido la bendición de estar escuchando de edad en edad la voz del Espíritu Santo, de edad en edad, de etapa en etapa. Por eso en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3, al final del mensaje para cada iglesia, dice lo siguiente. Capítulo 12, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los seres humanos tienen oído, pero el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. El que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cristo es el árbol de la vida. No es que hay un árbol literal que la persona come y vive eternamente. Cristo es el árbol de la vida. Luego, siempre al final de cada mensaje para cada iglesia, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 11 también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por lo tanto, vivirá como eternamente. En el capítulo 12, verso 17 también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que siempre es el Espíritu Santo hablándole a su iglesia. Al que venciere, daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca
y él ha preciso escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y en el capítulo 2 mismo, versos 26 en adelante dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las trajera con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Recuerden, la estrella de la mañana es Cristo, el Espíritu Santo, la columna de fuego. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 13, versos 5 y 6 dice, de Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el capítulo 3 mismo, verso 12 y 13 dice: al que venciere, vamos a leer el verso 11 también: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mismo capítulo 13, verso 20 y 21, verso 20 al 22, corrijo, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando a su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Esas etapas o edades de la iglesia están representadas en esas 7 iglesias de Asia Menor que tenían las características que estarían en las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, y las condiciones que estarían en el mundo están reflejadas en las condiciones existentes en los días de esas 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, ¿cómo hablaba el Espíritu Santo a su iglesia de edad en edad? Leamos lo que dice el reverendo William Branham con relación a la forma en que la voz del Espíritu Santo fue escuchada
por la iglesia y en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, de edad en edad, de etapa en etapa. Páginas 168 y 169 del libro de las edades, de las 7 edades de la iglesia, en español, esta versión dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se refiere, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra por esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad, y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera y a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero, por medio del mensajero de la edad en que la persona está viviendo. Aquellos que le están oyendo, aquellos que están oyendo al mensajero, aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están el grupo recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Ahí podemos ver la forma sencilla en que Dios le habla a sus hijos y la forma sencilla en que ellos escuchan la voz de Dios por medio del Espíritu Santo hablando a través del mensajero de la edad en que están viviendo los hijos e hijas de Dios. Así es, de edad en edad, de etapa en etapa. La página 169, penúltimo párrafo, dice al final: cuánto cuidado debemos tener al oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dieran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. Aquí podemos ver también la importancia de oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Si estuviéramos viviendo en el tiempo de San Pablo, la bendición grande era oír la voz a través de San Pablo. Y así por el estilo, el mensaje, la voz de Dios para cada edad viene por medio del Espíritu de Dios al mensajero de cada edad, y luego él habla esa revelación, esa palabra, ese mensaje al pueblo ungido con el Espíritu Santo, y esa es la voz de Dios para el pueblo, la voz del Espíritu Santo hablándole y revelándole lo que está prometido ser revelado en cada tiempo.
la página 227 del libro de las 7 edades de la Iglesia. En español dice: ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad, como también un privilegio maravilloso. Estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles, estando sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego, acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús a la gente de la novia de su día. La gente de la novia, de la iglesia novia del día de San Pablo, le toca a San Pablo presentarla a Cristo nuestro Salvador. A cada mensajero de cada etapa de la iglesia le toca presentar el grupo de escogidos al Señor. Ahora pasamos a la página 265. Penúltimo párrafo dice: como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. ¿Con quién se identifica Cristo en cada edad? Con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. O sea que no hay muchos con la revelación recibiéndola directamente de parte de Dios. Solamente el mensajero correspondiente a cada edad. Y de ese mensajero pasa al pueblo, a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que la gente que vive en una etapa de la iglesia escuchan la voz del Espíritu Santo por medio de esa manifestación del Espíritu Santo en el mensajero de esa edad. Tan sencillo como eso. Un solo mensajero para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Hemos visto la forma en que los escogidos de Dios, que forman la iglesia del Señor Jesucristo y que son los hijos e hijas de Dios, escuchan la voz del Espíritu Santo en la edad o etapa en que les toca vivir. ¿Y cómo la vamos a estar escuchando en nuestro tiempo? En la misma forma, dándonos a conocer las cosas que nosotros necesitamos conocer en este tiempo final. Para nuestro tiempo también, de parte de Dios y por medio del Espíritu Santo, habrá un mensaje divino para el pueblo, para colocarnos en unión completa con Cristo y darnos la fe
para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El reverendo William Branham dice que Dios siempre obra en forma sencilla. Por eso siempre viene la palabra de Dios en forma sencilla para el pueblo. No se requiere que el pueblo sepa términos teológicos para recibir la palabra, para que se haga carne en ellos. Solamente oír la voz del Espíritu Santo en el tiempo que le toca vivir a la persona, por medio de esa manifestación del Espíritu Santo en el mensajero correspondiente al tiempo que la persona está viviendo. Vean, Cristo mismo decía en su tiempo que Él no hablaba nada de sí mismo, sino que Él hablaba y hacía lo que veía al Padre hablar y hacer. Por lo tanto, esa ha sido la regla divina para hablarle a su pueblo de edad en edad, de dispensación en dispensación también. Y ahora leemos en San Juan capítulo 16, capítulo 16, versos 12 en adelante de San Juan, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Y para el Espíritu Santo enseñarle, dar a conocer a las iglesias las cosas que han de suceder, pues saberlo de carne, de edad en edad, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo allá de San Pedro y los demás apóstoles que acompañaban a Jesús, y también en el tiempo de San Pablo con los gentiles, y así por el estilo en el tiempo de cada mensajero en el cuerpo místico de Cristo. Estos mensajeros, a través de los cuales habla el Espíritu Santo a su iglesia, están dentro del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que no puede venir otra persona que no sea un creyente en Cristo diciendo que tiene un mensaje de parte de Cristo, de parte de Dios. Por cuanto es con la iglesia del Señor Jesucristo que está el nuevo pacto, es con la iglesia de Cristo que está la voz del Espíritu Santo de edad en edad, así como estuvo la voz de Dios con el pueblo hebreo de etapa en etapa allá a través de los profetas que Él enviaba de edad en edad, de etapa en etapa. Y aún el Mesías, el príncipe, tuvo que venir también allá en Israel, porque era con el pueblo con el cual tenía el pacto de antiguo que recibió
en el monte Sinaí. Tenía que venir a la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo hebreo. Y ahora la segunda venida de Cristo la está esperando la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que está dentro del nuevo pacto, oyendo la voz del Espíritu Santo de edad en edad, de etapa en etapa. Y ya la iglesia del Señor Jesucristo se encuentra en la etapa paralela a la de la primera venida de Cristo. Ya tuvo la iglesia del Señor Jesucristo el precursor de la segunda venida de Cristo, así como Israel tuvo allá la venida del precursor de la primera venida de Cristo, que fue Juan el Bautista. Porque al final de la dispensación de la gracia es igual al final de la dispensación allá de la ley. Por eso ha aparecido Juan el Bautista preparándole el camino al Señor y diciendo que después de él vendría uno mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y dijo: yo les bautizo en agua, bautismo para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es mayor que yo. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Al final llegó Jesús y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del cual yo di testimonio que vendría después de él, después de mí. Este es al cual yo le estoy preparando el camino. Este es del cual yo estaba hablando. Estamos en un tiempo paralelo al de Juan el Bautista y Jesús el Cristo. Ya se fue el precursor de la segunda venida de Cristo en el 1965, y lo que sigue es la venida del Señor a su iglesia, promesa en la cual descansa la iglesia del Señor Jesucristo para recibir la fe, para ser transformada, y la transformación y rapto o arrebatamiento para ir a la cena de las bodas del Cordero. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos, la iglesia novia, estará escuchando la voz del Espíritu Santo en este día postrero en el cual nos ha tocado vivir. Y permanecemos firmes, escuchando la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo en este tiempo final. Así como la iglesia escuchó la voz de Cristo entre los gentiles a través de San Pablo, y luego a través de cada mensajero que Dios envió en Europa, y luego en Norteamérica a través del reverendo William Branham. Su mensaje se extendió a otras naciones también, y luego nos toca a nosotros en este tiempo final escuchar la voz del Señor, la voz de Dios por medio del Espíritu Santo en la manifestación final, que traerá grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo, que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, jóvenes, escuchando la voz del Espíritu Santo en este día postrero, manténganse bien agarrados de Cristo nuestro Salvador. Nos ha tocado el tiempo más glorioso de todos los tiempos, el tiempo en donde va a ser abierto el séptimo sello, en donde estarán todas las bendiciones de Dios para todos nosotros.
será dada la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Aunque algunos se vayan antes, pero regresarán. Por lo tanto, cuando se va algún familiar nuestro, como que nos dice, hasta luego, vuelvo pronto. Los que se fueron el tiempo de San Pablo no podían decir vuelvo pronto, rapidito, aunque en la presencia de Dios el tiempo frente a la eternidad ni se nota. Es como un granito de arena o más pequeño que un granito de arena el tiempo ante la presencia de Dios en eternidad. Sepan que sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Manténgase escuchando la palabra, la voz de Dios, para ser preparados para nuestra transformación. Alrededor de esa palabra del Espíritu Santo, de edad en edad, es que vendrá la resurrección para los que murieron y para los que estamos vivos, la transformación. O sea, que los escogidos tendrán la palabra de Dios, la palabra, la voz del Espíritu Santo, escuchándola en este tiempo final, preparándonos para qué, para nuestra transformación. Jóvenes, escuchando la voz del Espíritu Santo en el día postrero, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, platicando con ustedes, y les digo, adelante, y luchando y trabajando y estudiando, porque el tiempo es difícil. Estudien, trabajen, luchen, no se desanimen. Recuerden que los que tienen la victoria siempre son aquellos que luchan como Abraham, que recibió la promesa de que Dios le daría un hijo por medio de Sara, su esposa, y cuando le da la promesa, Abraham tenía 75 años y Sara 65 años. Él le llevaba 10 años a Sara, y transcurría el tiempo y no llegaba el niño, y ya Sara iba avanzando en edad a tal grado que ya había perdido la fe y la esperanza de que tendría un hijo. Y Abraham no había perdido la fe, se mantenía firme creyendo, porque para el que cree todo es posible, y para Dios no hay nada imposible. Por tanto, Abraham permanecía firme esperando al hijo. Dice la Escritura en Hebreos, esperanza contra esperanza. O sea, creyendo una cosa en contra de la realidad de que ya estaban ancianos, de que ya Sara no podía tener niños por la edad, y Abraham ya estaba anciano también, esperando una cosa que no se podía esperar humanamente. Y humanamente se puede esperar una transformación para tener el cuerpo igual al de Jesucristo. Humanamente no, pero por cuanto Dios lo ha prometido por medio de su Espíritu, Cristo ha hablado por medio de su Espíritu a través de los apóstoles, y Él mismo estando en la tierra, acerca
de una transformación, de una resurrección de los muertos en Cristo, de un arrebatamiento, una cena de boda en el cielo, por cuanto Dios, por medio de su Espíritu, lo ha dicho, lo ha prometido. Yo lo creo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y esto es esperanza contra esperanza. Y algunas veces cuando la edad avanza, algunas personas pueden decir, ya le pasó el tiempo para esperar lo que decía. No, cada vez que pasa un año, es un año más cerca de lo que Dios ha prometido para ser cumplido en los creyentes en Cristo. Así es que estamos cada año más cerca de lo que Dios ha prometido, lo cual está aquí en el corazón de cada uno de nosotros, creyéndolo de todo corazón. Y el mismo Cristo nos dice que para el que cree no hay nada imposible, todo es posible para el que cree. Y ahora, en el tiempo de Jesús hubo una resurrección. Cuando Cristo resucitó con los santos del Antiguo Testamento en la edad de piedra angular, porque Cristo es la piedra, el ángulo piedra angular, y en el tiempo final estamos en tiempo de piedra angular también. Sabemos que la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación es para la edad de piedra angular, como fue la resurrección allá en el tiempo de Jesucristo con los santos del Antiguo Testamento, los cuales estaban esperando la venida del Señor para la resurrección. Así es que permanecemos firmes esperando la promesa. Sabemos que no era para otra edad, porque ya pasaron las edades y no ha ocurrido la resurrección todavía. Por lo tanto, no era para los de las edades pasadas, sino para nuestro tiempo, porque para el día postrero, dice Cristo, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, versos 39 al 58. Todos a través de las edades han estado esperando la venida del Señor con los santos que partieron, resucitándolos en cuerpos eternos y transformándolos vivos, creyentes en Cristo. No se cansaron de esperar ellos en su edad, y tampoco nosotros nos hemos cansado ni nos cansaremos. Es para nuestra edad, edad de piedra angular. ¿Cómo lo sabemos? Porque no sucedió en las edades pasadas. Así es que firmes, jóvenes, escuchando la voz del Espíritu Santo en el día postrero. El día postrero tiene grandes promesas de grandes bendiciones de parte de Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, estén firmes en la palabra del Señor, creyendo con toda vuestra alma lo que Él ha prometido para nosotros, para este tiempo final. Esperanza contra esperanza de los momentos en que sea necesario. Que Dios me los bendiga y les guarde, jóvenes, y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes en esta ocasión. Y ya nos vemos el próximo viernes y próximo domingo, Dios mediante. Continúen pasando
un día feliz lleno de la bendición de Cristo, nuestro Salvador.